revelado, la increíble historia de cómo mi hijo me echó y mi hermana millonaria transformó mi vida. Doña Isabel, con sus manos arrugadas y llenas de masa de maíz, siempre decía que los tamales eran más que un alimento, eran amor en forma de sabor. En su pequeño puesto, al lado de la iglesia del barrio, el aroma de los tamales recién hechos atraía a muchos vecinos que hacían fila para llevarse un pedacito de su hogar. Pero este cálido y acogedor mundo comenzó a agrietarse el día que su hijo Miguel, de 18 años, dejó escapar un comentario que le hirió profundamente. «Porque no puede ser más como tía Luisa», dijo él, refiriéndose a su hermana, la empresaria rica que había dejado el pueblo en busca de fortuna. Miguel soñaba con su vida llena de lujos, pero Isabel jamás imaginó que ese deseo lo llevaría a darle la espalda. El calor de la tarde provocaba que las sombras de las casas se alargaran, pero el corazón de Isabel se sentía helado. Desde que Miguel se había sabido superior por su tía Luisa, las charlas sobre valores familiares y la importancia de trabajar duro parecían haber caído en oídos sordos. Isabel, con cada tamal que envolvía, sentía que su vínculo con su hijo se desvanecía. ¿Qué ejemplo estoy siendo?, pensaba, mientras servía a los vecinos que la abrazaban con palabras de agradecimiento. Sabía que su puesto era un símbolo de lucha y dignidad, pero su hijo no lo veía así. Un día decisivo, Miguel decidió irse con su tía, dejándola sola en su puesto, con la soledad como compañera. En medio de sus lágrimas, alentada por la comunidad, comenzó a encontrar consuelo en las enseñanzas que había brindado a los niños del barrio. Les hablaba del respeto, la unión familiar, y cómo ser orgullosos de sus raíces, aunque su propio hijo hubiera optado por olvidar esas lecciones. Los días se tornaron sombríos, y aunque vendía sus tamales con amor, cada venta era un recordatorio de un amor roto. Se sentía atrapada en una vida donde la escasez era amarga, y ese vacío la hacía cuestionar si realmente había hecho lo correcto al darle todo a Miguel. Mientras tanto, en la casa de tía Luisa, Miguel disfrutaba de cenas extravagantes y un estilo de vida que le parecía un sueño. Sin embargo, no pasaba un día sin que extrañara el aroma de los tamales, los abrazos cálidos de su madre, y esa conexión pura que parecía haberse desvanecido. El glamour se tornó en superficialidad que le quitaba la felicidad. Las risas llenaban la casa, pero no había amor verdadero. Se sentía vacío. Recordaba las noches en que se sentaba en la mesa con su madre, compartiendo risas y sueños. Un escándalo en la empresa de Luisa, donde todo lo que ella había construido se tambaleaba, hizo que la burbuja de Miguel estallara. Mirando hacia atrás, el arrepentimiento se apoderó de él. Así que un día, tomó la decisión de regresar, pero el camino de vuelta no sería fácil. Un nuevo encuentro lo esperaba, donde las palabras se convertirían en cuchillos. «Mamá», dijo Miguel al reencuentro, «¿puedes perdonarme?». Las lágrimas fluyeron entre reproches y más dolor. Isabel, con la sabiduría que la caracterizaba, le habló de sus sacrificios, de lo que significa ser madre y lo que realmente es el éxito. Pero justo cuando parecían encontrar un nuevo hilo de conexión, Luis apareció con una oferta tentadora que podría cambiarlo todo, una forma de asegurar su futuro con un alto precio que amenazaba volver a separarlos. La tensión en el aire se palpaba. ¿Logrará Miguel ver el verdadero valor de su madre y su herencia? ¿O caerá nuevamente en la trampa del dinero y el estatus? La decisión que tomará doña Isabel podría redefinir no solo sus vidas, sino también el significado de la familia en un mundo donde el amor era el verdadero oro. Los días siguientes al regreso de Miguel fueron una montaña rusa emocional. Isabel, aunque aún dolida, quería creer que tal vez las cosas podían ser diferentes. A cada mordisco de tamal compartido, Miguel parecía más dispuesto a escuchar las historias que su madre contaba sobre sus años de lucha. Las risas llenaban el aire, pero a veces, un silencio inquietante se intercalaba entre los diálogos, un recordatorio de las heridas aún abiertas. «¿Sabes, mamá?», empezó Miguel una tarde, mientras ambos miraban el atardecer dorado que bañaba el barrio. «Cuando estaba con tía Luisa, me sentía importante, pero ahora, es como si no pudiera aguantar el peso de lo que he hecho. Hay algo en esto que no es real. Extraño todo lo que solía tener aquí». Sus palabras eran como hojas secas que regresaban a sus raíces. Isabel sintió como su corazón se derretía. «Hijo», le respondió suavemente, «la importancia no está en las cosas materiales. Lo que más vale en la vida es el amor y el tiempo que invertimos en familia. Tus raíces son el tesoro más valioso, no dejes que el oro te nuble la vista». Sin embargo, el eco de Luisa seguía resonando en la mente de Miguel.
La oferta que ella le había hecho era Claire, un puesto en su empresa, un futuro asegurado en el que podría tener todo lo que siempre había deseado. Pero a medida que pasaban los días, la idea de renunciar a aquellos momentos sencillos junto a Isabel también se hacía más pesada. Así que comenzó a hacer un inventario de lo que realmente deseaba. Cosa que no era tan fácil. A veces deseaba tener todo, y a veces solo su madre. Un día, mientras preparaban un montón de tamales, decidió hacerle una pregunta a Isabel: ¿qué pasaría si acepto la oferta de tía Luisa? ¿Te dolería? ¿Me perderías de nuevo? La mirada de Isabel se llenó de determinación. Hijo, no puedo obligarte a elegir lo que pienso que es correcto. Pero recuerda, el amor no se guarda en una cuenta bancaria, se siente aquí, en el corazón. Estés donde estés, mi amor estará contigo. A pesar de sus palabras, Isabel era consciente de que cada momento que pasaba a su lado y cada conversación que compartían lo acercaba más a la opción de Luisa. Algo dentro de ella empezaba a temer que, al igual que antes, el brillo del dinero podría atraer a Miguel. Esa misma tarde, mientras Isabel cerraba su puesto, salió a la plaza y vio a algunos de los vecinos hablando entre ellos con miradas preocupadas. Al acercarse, descubrió que la tienda local, que pertenecía a una familia amiga, había cerrado inesperadamente. Las cosas están difíciles, doña Isabel, le dijeron. La comunidad se siente más unida que nunca y muchos están pensando en marcharse para buscar suerte en la ciudad. La idea de que otras familias también estuvieran sufriendo dejó una sensación de impotencia en su pecho. Pero en medio de eso, una chispa de determinación encendió su interior. Se encontraba en un dilema: debería luchar por su propio sueño y sostener a su hijo en su camino hacia el verdadero éxito o permitirle irse nuevamente y perderlo. Miguel, al ver la angustia en el rostro de su madre, sabía que debía tomar una decisión pronto. En su interior, el eco de las palabras de Isabel se cruzaban con la tentadora propuesta de Luisa. Una decisión estaba por llegar, y en su corazón sabía que sería una prueba que afectaría no solo sus vidas, sino también la de su comunidad. Justo cuando pensaron que todo se calmaba, el sonido de un coche lujoso se detuvo frente al puesto de tamales. Era Luisa, con una sonrisa desbordante y una oferta que podría cambiar todo de nuevo. La tensión crecía, y el destino de sus vidas parecía estar al borde del precipicio. ¿Qué decisión tomarían Isabel y Miguel exactamente cuando, apenas unas horas, su futuro dependería de un solo instante? La puerta del coche se abrió y Luisa salió con un aire de confianza, luciendo un traje que brillaba más que el oro en el sol. Isabel sintió un nudo en el estómago, una mezcla de preocupación y temor. La imagen de su hijo subiendo a ese auto de lujo rondaba en su mente como un mal sueño. «Hola, Miguel. Qué gusto verte de nuevo», exclamó Luisa, acercándose a él con un abrazo que parecía desbordar carisma. «Te he traído algo especial que creo que va a interesarte mucho». Miguel se sobresaltó, pero la tentación en su rostro era innegable. Isabel se quedó inmóvil, observando a la tía y a su hijo, sintiendo la barrera que se formaba entre ellos. La sonrisa de Luisa era deslumbrante, pero también destilaba un veneno sutil. «¿Qué es lo que traes?», preguntó Miguel con cautela, sin soltar la mirada de su madre. «Oh, querido», empezó Luisa, tomando un aire de complicidad, «he pensado en ti mientras construía mi empresa. Quiero que te unas a mí. Serás mi mano derecha, y si trabajas duro, podrías tener tu propio negocio en menos de un año. Imagina esto, un futuro libre de preocupaciones». Miguel tragó saliva, procesando cada palabra. Isabel lo miraba, intentando conectar con la decisión que se fraguaba en su interior. «Piensa en la opción», continuó Luisa, «no solo es un trabajo, es una oportunidad para cambiar tu vida por completo. No más tamales, no más luchas». Isabel, sintiendo que su corazón se rompía lentamente, decidió interrumpir. «Miguel, amor mío, no dejes que el dulce canto de una sirena te desvíe. Este lugar, nuestra comunidad, necesita tu alma. El éxito no está en un traje lujoso, sino en la esencia de lo que eres», dijo, su voz llena de esa mezcla de urgencia y amor que solo una madre puede expresar. Sin embargo, el eco de las palabras de Luisa resonaba en el aire, y Miguel se debatía entre dos mundos. «Pero mamá, ¿y si esta es mi oportunidad? Tal vez puedo ayudar a la familia de esta manera», murmuró, sus ojos reflejando la batalla interna sin perderse en el brillo de Luisa, que sonreía con confianza. «Sin embargo, ¿a qué costo?», imploró Isabel, con la voz quebrada.
No quiero perderte de nuevo, Miguel. No quiero que el amor, la familia y nuestra comunidad queden atrás por unas promesas vacías. El silencio creció, pesado como una nube oscura, tensionando todo el ambiente. Luisa, al ver la lucha de Miguel, intensificó su juego. Vamos, Miguel. Esta no es solo una oferta, es tu destino. Tú eres el que lo decide, dijo, despegando el peso de la elección hacia él. En ese instante, Miguel sintió una punzada en el pecho. Miró a su madre, que le ofrecía una calidez que ninguna riqueza podría comprar. Pero también vio la imagen de su tía que le prometía un futuro brillante. Cuando finalmente miró a Luisa, ella le guiñó un ojo, como si ya supiera que estaba ganando. Recuerda, Miguel, la vida fuera de aquí es una aventura que no querrás perderte. Mientras el viento soplaba con ligero ardor, Isabel reflexionó sobre lo que estaba en juego, su amor y su legado, o la ambición desmedida que podría llevarse a su hijo lejos una vez más. Miguel miró a ambas mujeres, sabiendo que el momento había llegado, y su decisión podría cambiarlo todo. El sonido de su corazón latía más fuerte, más rápido, mientras el aire se sentía espeso, cargado de incertidumbre. Solo tengo una pregunta, dijo Miguel, tomando aire, mirando a Luisa y luego a Isabel. ¿Qué pasa si elijo? En ese instante, el futuro se convirtió en una sombra que se cernía sobre ellos, anticipando un desenlace que podría resonar mucho más allá de sus vidas. Miguel tomó aire, esperando que sus palabras dieran forma a la decisión que lo atormentaba. ¿Qué pasa si elijo irme con Luisa? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un peso que parecía vibrar. Luisa sonrió, segura de sí misma, mientras los ojos de Isabel se llenaban de lágrimas. Un mar de emociones anegaba a ambas mujeres, pero la mirada de Isabel estaba fija en su hijo, expresando una mezcla de amor y miedo. ¿Y si eso significa que me alejaré de ti, mamá? Continuó Miguel, en un susurro como si las palabras destituyeran la esperanza de la mujer que había trabajado tanto para criarlo. Isabel sintió el dolor acechar su corazón y, a pesar de las lágrimas, tuvo que ser fuerte. No sabes lo que estás diciendo, Miguel. Tu tía hace esto por interés, no por amor. Te ve como un proyecto, no como a un sobrino, dijo Isabel, la voz llena de fervor y desesperación. La ambición puede ser seductora, pero te puede llevar a perderte a ti mismo. Las palabras resonaron en el alma de Miguel. Se sintió dividido, el imán dorado de Luisa y sus promesas versus el abrazo cálido y reconfortante de su madre. Pero la imagen de los sueños de su madre, del negocio familiar, se le antojaba un mundo más pequeño, limitado. Luisa había abierto una puerta que la vida en su comunidad jamás podría ofrecerle. ¿No quieres que yo tenga un futuro mejor, mamá? Insistió, ese fuego de duda brillando en sus ojos. Isabel se acercó a él, tomó su mano y apretó suavemente. Quiero que tengas un futuro brillante, amor. Pero ese brillo no se mide en dinero ni en un auto de lujo. Se mide en los lazos que construimos, en cómo ayudamos a los demás, en lo que somos verdaderamente. Luis, observando aquel intercambio emocional, decidió intervenir. Vamos, Miguel, dijo con suavidad, pero firmeza. ¿Este es el momento de decidir? ¿Te vas a dejar encerrar en esta trampa de mediocridad, o vas a abrir las alas y volar contigo mismo hacia el éxito? Su voz era como un canto dulce, tantalizando su curiosidad e intimidando a su madre al mismo tiempo. Miguel miró a Luisa y luego a su madre, como si buscara una respuesta en sus rostros. Isabel sabía que su hijo estaba atrapado, la realidad de cada vida separándose como ríos que nunca volverían a unirse. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras un grito silencioso clamaba en su interior. Siempre podrías regresar, Miguel, susurró Isabel, pero sus palabras sonaban a eco en la vastedad de una decisión aún no tomada. Pero sería lo mismo. Repitió Miguel, no como una pregunta sino como un monólogo lleno de dudas. A pesar de su anhelo por descubrir la vida más allá de lo conocido, sentía que había algo esencial que podría perderse en el camino. El ambiente se tornó tenso, el aire vibrante de emociones no expresadas. Mamá, necesito tiempo para pensar, finalmente dijo Miguel, dándose cuenta de que al menos tenía que pensar en las implicaciones de su decisión, en las huellas que dejaría atrás. Sin embargo, mientras su mente luchaba con las posibilidades, un sonido distante de risas y conversación animada provino del mercado cercano. Los recuerdos de risas familiares, tardes compartidas y el calor del hogar lo golpearon con fuerza.
Miró nuevamente a Isabel, y en su mirada, cada pequeño momento que había atesorado surgió como una ola de nostalgia. Te prometo que volveré, comenzó a decir, pero Luisa lo interrumpió, su voz suave como terciopelo pero afilada como una cuchilla. No te apresures, Miguel. El tiempo es oro, y no siempre espera a nadie. Las palabras de Luisa resonaron, un eco que llenaba el vacío de indecisión. Y en ese mismo instante, mientras el dilema recorrido en su mente se iba tornando más claro, un chico que pasaba por su lado, lo reconoció y gritó, Miguel. Te necesitamos en la plaza. Era su amigo del colegio, y su corazón latió al ritmo de aquellos recuerdos. La elección estaba al caer, y lo que antes le parecía un camino resplandeciente ahora se llenaba de sombras. Miguel comenzó a entender que la vida era tejido de elecciones. Y cada decisión podía arrastrar consigo todo lo que amaba o liberarlo de su inquietud. Cuando se dio cuenta, ya había elegido observar el eco de su vida regresar tras las palabras de su amigo. Pero al mismo tiempo, el brillo de Luisa continuaba deslumbrándolo. ¿Qué haría Miguel ahora? Miguel sintió como el llamado de su amigo vibraba en su pecho. Miguel. En la plaza, ya. Atrapado en ese momento, sintió que el tiempo se detenía. La emoción lo inundó, y también la confusión. Sin pensar más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bullicioso mercado. Mientras se alejaba, miró de reojo a su madre, a quien todavía le brillaban los ojos con lágrimas. El corazón de Isabel se quebró un poco más al ver la figura de su hijo alejarse. Miguel, alcanzó a susurrar, pero las palabras no lograron atravesar la barrera de ruido del mercado. Al llegar a la plaza, la risa de sus amigos lo envolvió como un manto cálido. El bullicio, el aroma a frutas frescas y el sonido de los niños jugando lo hicieron sentir como si entrara un remanso de paz. Sin embargo, en el fondo de su ser, una sombra acechaba, un eco persistente de las palabras de su madre. Miguel, ven aquí, gritaron varios a la vez, lanzándose a su encuentro. Uno de ellos, Javi, un chico de su barrio que siempre había sido como un hermano para él, no tardó en preguntar, ¿ya tomaste una decisión sobre la oferta de Luisa? Miguel se detuvo en seco, como si una ola helada le recorriera la espalda. En ese momento, se sintió expuesto. Miradas expectantes se posaron sobre él, y su voz casi se escapó. No. Todavía estoy pensando, se apresuró a responder, pero cada palabra parecía pesada. La verdad lo aprisionaba. Javi lo miró con franqueza. Mira, hermano, todos sabemos que Luisa promete un montón, pero ¿es eso realmente lo que quieres? Las palabras de su amigo golpearon como un eco en su mente. ¿Qué quería realmente? Además del brillo que Luisa ofrecía, ¿había algo más? Al mirar a su alrededor, vio las calles que habían formado su infancia, el mercado que siempre les ofrecía sonrisas y camaradería. Era aquí, entre estas paredes de cemento y risas al viento, donde se forjaron sus sueños y se vivieron sus risas. Sin embargo, Luisa y su futuro centelleante aún parecían tan seductores. Pero no quiero quedarme atrapado, pensó en voz alta, lo que provocó un murmullo entre sus amigos. Javi, frunciendo el ceño, se acercó. ¿Ni tu madre? ¿Pero te has preguntado alguna vez qué significa realmente perseguir el éxito? ¿Es solo dinero? ¿O se trata de vivir dándolo todo sin olvidar de dónde viniste? Miguel sintió que el solemne peso de la verdad golpeaba su corazón. La esperanza y la incertidumbre bailaban en su interior, y por un momento, sintió que el aire se evaporaba. Mientras sus amigos continuaban hablando, su mente se perdía en recuerdos. Los veranos interminables jugando en el barrio, las fiestas familiares donde todos se reunían a celebrar, las pequeñas cosas que tejen un hogar. Luisa representaba una vida, sí, pero no la única vida posible. La reflexión lo envolvió como una niebla espesa, y de repente, su mente vagó nuevamente hacia Isabel, su madre, su amor, y el sacrificio que había hecho para que él pudiera tener un futuro. ¿Y si esta oportunidad me aleja de lo que realmente importa? Pensó, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. En ese instante, sintió que el tiempo avanzaba de nuevo y que la decisión se tornaba más urgente. Miró a sus amigos y vio la complicidad en sus rostros. Eran sus raíces. Toda su vida era un tributo a esos momentos compartidos. De repente, una alarma sonó en la distancia, resonando como un llamado. Miguel se sintió transportado entre el atractivo de lo nuevo y el consuelo de lo familiar.
Era una encrucijada que parecía más difícil que cualquier otra que hubiera enfrentado. Mientras el bullicio de la plaza continuaba, una sensación de epifanía se apoderó de él. Tenía que actuar, pero primero debía enfrentar su más profundo conflicto. Con el corazón agitado, se despidió de sus amigos y caminó de regreso hacia donde había dejado a su madre. La decisión se acercaba, y sabía que cada paso que daba lo conectaba no solo con su madre, sino también con sus elecciones. Se preguntó qué le diría a Isabel. Tendría que hacerle frente a lo que antes le había parecido imposible. ¿Conseguirá encontrar el balance entre su futuro y el amor que lo ha formado? Al aproximarse a Isabel, sintió que la historia de su vida se mantenía en un hilo. El eco de su risa seguía resonando en su mente, no podía permitir que se desvaneciera. Pero, al dar el último paso hacia su hogar, notó algo en el suelo, un objeto brillante que hizo que su corazón se detuviera. ¿Sería eso un símbolo de su decisión o una pista de lo que vendría? La curiosidad lo abrumó y su corazón latía más rápido. ¿Podría ser esa la clave que desvelara su verdadero camino? Miguel se agachó, sus manos temblorosas se extendieron hacia el objeto brillante en el suelo. Con un movimiento firme, lo levantó y lo observó más de cerca. Era un pequeño medallón, con un diseño en relieve que parecía exudar años de historias olvidadas. Recordó vagamente haberlo visto en el pecho de su abuelo en alguna antigua fotografía familiar. La imagen de aquel hombre sabio y amable se le apareció de repente, recordándole las charlas sobre sueños y decisiones. Mientras sostenía el medallón entre sus dedos, sintió una conexión indescriptible, como si el objeto le estuviera hablando. ¿Es este el vínculo con mis raíces?, se preguntó, considerando la posibilidad de que su decisión pudiera llevarlo hacia otro camino. La angustia que le había acompañado en la plaza comenzó a desvanecerse, y en su lugar, surgió una chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, se volvió hacia su madre, que todavía estaba en la puerta, con sus ojos fijos en el medallón. Su expresión era una mezcla de amor y preocupación. «Mamá», murmuró, acercándose lentamente. «Esto, creo que tiene que ver con nosotros. Con nuestra historia». Isabel miró el medallón y una sonrisa tenue surgió en sus labios. «Eso era de tu abuelo», dijo con nostalgia. «Siempre hablaba de cómo tenías que encontrar tu lugar, pero nunca perder de vista a tu gente». Las palabras de su madre resonaron en su corazón más fuerte que cualquier ruido del mercado. «Lo sé, pero tomar este camino con Luisa, no sé si me alejará de todo lo que tú y nuestro barrio significan», confesó, la voz temblando. «A veces siento que estoy perdiendo los puntos de apoyo, mamá». Isabel se acercó y le puso una mano en el brazo, haciéndole sentir su calor, su inquebrantable amor. «Hijo, siempre tendrás un hogar aquí. Quiero que seas feliz y exitoso, pero también quiero que recuerdes de dónde vienes. No creo que la felicidad se encuentre solo en un rascacielos». Miguel sintió una mezcla de alivio y culpa. ¿Cómo podría él hacer la elección que lo haría sentir realizado sin abandonar a su madre? El medallón, ahora cálido en su mano, parecía recordarle que su legado no se medía solo en éxitos materiales. Mientras enfrentaba a su madre, su mente se nubló con pensamientos. ¿Tomaré el camino que me aleja de todo esto? ¿Haré lo que se espera de mí? ¿Optaré por seguir mi corazón? Miguel sintió cómo su destino se debatía entre las promesas de una vida brillante y las memorias que lo sostenían. Un fuerte grito interrumpió sus pensamientos, venía del mercado. «Miguel, ven rápido. Javi tiene una sorpresa para ti». La voz de un amigo le dio la sensación de urgencia. «Necesitas decidir pronto», murmuró una voz en su interior. «De acuerdo, lo haré», pensó, mientras apretaba el medallón en su puño, una fuente de coraje y determinación. Con una mezcla de determinación y miedo, miró a Isabel. «Mamá, necesito tiempo para pensar y ver qué significa realmente ese futuro». Isabel asintió, su mirada llena de comprensión. «Ve. Solo recuerda que la vida no se mide solo por lo que ganas, sino por lo que eliges compartir». Con el corazón agitado, Miguel se volvió hacia la plaza. El murmullo de la gente y las risas de sus amigos resonaban como un canto de sirenas, y cada paso que daba lo acercaba a la decisión que cambiaría su vida, pero también a la certeza de que su familia y su hogar siempre estarían entrelazados con él. Al llegar, vio a Javi rodeado de otros amigos, todos con miradas expectantes. «Tienes que verlo, Miguel. Es increíble», gritaron en un alboroto de entusiasmo. La ansiedad de Miguel aumentó. «¿Qué es tan importante?».
Preguntó, casi sin aliento. Sin embargo, en su interior, también sentía el apremio de que una nueva revelación estaba por llegar. Mientras sus amigos se arremolinaban a su alrededor, él comprendía que se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. ¿Serían esas las respuestas que buscaba, o le llevarían a un desenlace inesperado? La pregunta flotaba en el aire, inquietante y desafiante, las risas y murmullos a su alrededor se tornaron en un coro de posibilidades, mientras Miguel se preparaba para descubrir si ese momento lo definiría o lo transformaría. ¿Qué decisión tomará realmente, y cómo afectará su futuro? Miguel observó la expectante mirada de Javi, sus amigos ansiosos por revelarle el misterio. Con el estómago revuelto y el corazón acelerado, se acercó un poco más, empujado por la curiosidad. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata esa sorpresa? Preguntó mientras trataba de apaciguar su inquietud. Javi sonrió ampliamente, casi como un niño que acaba de recibir un regalo. Te van a dejar con la boca abierta, amigo. Allí, en la esquina del mercado, un hombre está vendiendo recuerdos muy especiales. Trajo cosas de otros lugares, piezas que parecen tener vida propia. El entusiasmo de Javi era contagioso, y el resto del grupo se unió al alboroto. Miguel sintió que su mente se dividía. Por un lado, el medallón en su bolsillo lo conectaba con su pasado, pero por otro, estaba la oportunidad de explorar nuevas aventuras. Vamos a ver, dijo, y sintió una ola de emoción recorrerlo. Al llegar a la esquina del mercado, la vista era deslumbrante. El hombre que vendía antigüedades parecía un personaje sacado de un cuento. Con un cabello canoso y una mirada que delataba mil historias, le dijo que cada objeto que tocaba contenía un retazo de vida. Miguel se quedó mirando varias piezas, algunas brillantes, otras desgastadas por el tiempo, pero lo que realmente le impactó fue una pequeña caja de madera que parecía estar esperando ser abierta. ¿Qué hay en esa caja?, preguntó, con los ojos brillando. Ah, esa es una pieza muy especial, el vendedor respondió con un guiño. Contiene una carta. Pero no es una carta común. Cada palabra está impregnada de la experiencia de quien la escribió, y te puede llevar a un viaje único. Algunos dicen que revela verdades ocultas. Miguel sintió un escalofrío. La idea de una carta con secretos por descubrir le llenó de expectativas, como si su abuelo lo estuviera guiando desde el más allá. ¿Puedo abrirlo?, cuestionó. El vendedor asintió con un gesto, y Miguel, nervioso, fue incapaz de contener su emoción. Con delicadeza, levantó la tapa. Un olor a papel viejo y tinta se esparció por el aire. Miguel notó que el sobre estaba sellado con cera, como un secreto guardado por años. Dame un momento, pidió, y sus amigos se hicieron a un lado, dándole espacio para que pudiera también hacer un descubrimiento personal. Mientras él abría el sobre, su corazón latía fuerte. Al tomar la carta, empezó a leer: querido lector, si estás en busca de respuestas, permíteme guiarte. La vida está llena de caminos, y a veces, se necesita mirar hacia atrás para avanzar. Miguel sintió las palabras calar hondo. Esa búsqueda de su lugar, su futuro y su familia parecía entrelazarse en cada línea. De repente, la alegría del grupo se desvaneció con un grito que provenía del otro extremo de la plaza. Miguel alzó la vista, buscando el origen del sonido. ¿Qué está pasando?, preguntó, notando que más personas se aglomeraban, murmullos de alarma circulando por el aire. Es Pedro, parece que se ha caído, exclamó uno de sus amigos. Instintivamente, Miguel dejó la carta a un lado, su corazón acelerándose. En un instante, la atmósfera festiva se tornó sombría. Sin pensarlo, se unió al grupo que corría hacia el lugar del incidente, su mente llena de preocupaciones. Mientras avanzaba, sintió que las decisiones que había estado ponderando crecían más pesadas. Pedro era conocido por ser el soñador del grupo, siempre lleno de ideas brillantes y energía contagiosa. No podía dejar que algo así destrozara sus amistades, ni lo que estaba comenzando a descubrir sobre sí mismo. A medida que se acercaba a Pedro, una mezcla de temor y determinación llenaba su pecho. Justo cuando pensó que todo se iba a desmoronar, la carta en su bolsillo le susurró que las respuestas nunca vienen solas. Era un momento decisivo. En el caos, ¿continuaría buscando su propia verdad, o se conformaría con lo que el mundo esperaba de él? Mientras los gritos se hacían más fuertes y la multitud se precipitaba, Miguel se sintió atrapado entre dos mundos. El futuro y el pasado chocaban en su interior. La pregunta,
surgía. ¿Estaba listo para afrontar el viaje que cambiaba su vida? Pero antes de que pudiera responderse, vio a su amigo tendido en el suelo, y un miedo profundo lo invadió. ¿Qué nos espera ahora?, se preguntó, mientras se agachaba junto a Pedro, preparándose para lo que estaba por venir. Miguel se agachó junto a Pedro, sintiendo el roce frío de la tierra contra sus rodillas. El sonido de la multitud lo envolvía, pero en ese momento todo se volvió un eco distante. La expresión de su amigo estaba marcada por el sufrimiento, y eso lo paralizó. «Pedro, ¿me escuchas?», murmuró, mientras sus manos temblorosas buscaban el pulso en su cuello. Pedro abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Me caí», respiró con dificultad, intentando sonreír, pero el dolor era evidente en su mirada. Miguel sintió un nudo en la garganta. No sabía qué hacer. «Llamen a una ambulancia», gritó, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de él. Mientras su amigo se quejaba de dolor, Miguel miró a su alrededor y vio a sus otras amistades también angustiadas. El caos reinaba, pero en su corazón había un destello de esperanza. Entonces, recordó la carta en su bolsillo. Por un momento, la preocupación por Pedro se mezcló con la curiosidad inquietante sobre las verdades ocultas de su vida. «Este no es el momento para pensar en eso», se dijo a sí mismo, pero su mente seguía volviendo a las palabras leídas. La gente empezó a formar un círculo alrededor de Pedro. Algunas personas sacaron sus teléfonos, y los murmullos crecían. «¿Qué le pasó realmente?», preguntó Javi, evidentemente preocupado. La inquietud se deslizó en el aire como un manto pesado. Miguel se sintió apenado por lo que podía hacer. Sin embargo, estaba decidido a permanecer a su lado. «Pedro, solo concéntrate en mí. Vamos a salir de esta», le dijo, sosteniéndolo firmemente. «¿Hay algo que te duela más que lo demás?». Cada palabra se sentía como un intento desesperado de anclar a su amigo en la realidad. Aunque el miedo lo consumía, el rostro de Pedro se tornó pálido. «Mi brazo, creo que algo está mal», dijo entre jadeos, y Miguel sintió que su corazón se encogía. De repente, una voz familiar emergió del bullicio. Era Ana, la hermana de Miguel, que irrumpió en la escena con la calma de alguien que sabe cómo manejar el caos. «Miguel», llamó ella, acercándose rápidamente. «Llámale a los servicios de emergencia, lo necesitamos pronto». Sin tambalearse, su mirada se fijó en el estado de su amigo mientras tomaba el control. Ana siempre había tenido ese poder, y Miguel sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Por un lado, era su hermana, por otro, siempre había sido la que manejaba todo. Mientras Miguel comenzaba a marcar el número, no pudo evitar que un torrente de preguntas llenara su mente. Porque el viaje hacia la verdad de su vida parecía estar entrelazado con el dolor y el sufrimiento. ¿Era esa la forma en que debía enfrentarse al pasado para finalmente encontrar el futuro que anhelaba? Mientras Pedro mantenía la vista en él, Miguel se encontró deseando que aquel momento fuera diferente. Deseaba que los secretos no fueran tan pesados, que las decisiones no fueran tan apremiantes. Con la voz aún temblando, dijo: «Estamos juntos en esto, amigo. Siempre». Aún así, por un instante, se dio cuenta de que había algo que lo unía a todo esto: el misterioso objeto que había encontrado, la carta que prometía respuestas. El sonido de sirenas se acercaba, el viento cargaba esa mezcla de esperanza y desesperación. Mientras formulaba planes de lo que podría ser después, su pensamiento regresó a la carta. ¿Qué verdades podría revelar? Justo cuando la ambulancia llegó, Pedro hizo un esfuerzo por alzar la mano. «Mas húndele cuando regrese, hay algo que necesitas saber», dijo, en un susurro casi inaudible. Miguel se quedó helado. Aquel secreto que Pedro podía tener era una nueva puerta hacia su pasado, una que podría cambiarlo todo. Con cada palabra, el peso de lo que significaba se convirtió en un desafío cada vez más atrayente. Cuando la ambulancia se llevó a Pedro, el grito de su amigo resonaba en su pecho, una llamada a la acción que apenas comenzaba. «Debo descubrirlo», murmuró para sí mismo mientras seguía la ambulancia. Lo que sea que estaba a punto de revelar la carta y... El estado de Pedro podía definir no solo su amistad, sino cada camino que había decidido evitar en su vida. Pero ahora, uno le estaba siendo ofrecido de nuevo. Miguel tomó una profunda respiración, sintiendo que la vida lo empujaba. «¿Estás listo para abrir esa puerta, Miguel?», se preguntó, mientras se comprometía a seguir la pista de lo desconocido. La verdad estaba a punto de revelarse.
Miguel se sintió ligero pero, al mismo tiempo, abrumado. El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras la ambulancia se alejaba, llevándose consigo no solo a Pedro, sino una parte del mismo. La multitud dispersada, con miradas curiosas y murmuraciones preocupadas, lo seguía como sombras. Cada paso que daba hacia la estación de tren era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia el eco de aquella carta. El aire fresco de la tarde le recordó a Miguel lo que estaba en juego. La carta en su bolsillo pesaba más que nunca. Es hora de ser valiente, se dijo una vez más, obligándose a pensar en lo que debía descubrir. Era un laberinto emocional, y sabía que cada revelación podía desmantelar todo lo que creía conocer. La verdad podría unir o dividir. Y qué doloroso sería si dañaba a la única familia que le quedaba. Al llegar a la estación, la luz del sol comenzaba a declinar, tiñendo la ciudad con matices dorados. Se sentó en un banco y, tras mirar hacia los lados, sacó la carta de su bolsillo. El papel amarillento temblaba ligeramente en sus manos. Sin poder controlarlo, pensó en Pedro, en sus palabras, en esa promesa de que habría verdades a descubrir. Con una respiración profunda, leyó la carta una vez más. Las palabras parecían vibrar, cada sílaba cargada de un significado que no podía captar del todo. Nunca podrás escapar de tus raíces, decía. Sus ojos se nublaron. ¿Qué significaba eso para él? En su mente, esas palabras empezaron a desdibujarse con los recuerdos de su infancia. De pronto, una figura se acercó. Era Ana, con una expresión grave en el rostro. Miguel, ¿estás bien? Su voz era suave pero había un halo de preocupación que no podía ocultar. No, no estoy bien, confesó sincero, sintiendo ese impulso inquietante de abrirse a su hermana. Pedro, él tiene algo que decirme. Y esto Miguel levantó la carta, esto es parte de eso. Siento que hay un hilo que conecta todo. Ana se sentó a su lado, observando la carta con atención. ¿Sobre qué trata? Tal vez deberías mostrársela a mamá o a papá. No estoy seguro. Tal vez esto nos afecte a todos. Es un legado familiar, una historia que parece seguir adelante sin que yo lo sepa. La mirada de su hermana se tornó seria, como si estuviera atravesando una niebla espesa. Miguel, a veces lo que descubrimos puede cambiarlo todo. Pero tal vez eso no sea tan malo. Podría ser, liberador. Miguel sintió que un torrente de emociones lo sacudía. Las palabras de Ana eran un alivio y, a la vez, un desesperado recordatorio de que el pasado nunca está realmente cerrado. ¿Y si descubrimos algo que quebranta a nuestra familia, Ana? ¿Y si hay secretos oscuros que nunca debí conocer? La angustia llenaba su voz, mientras su mente se agitaba con imágenes de su infancia, de juegos en el patio, de las risas que colmaban su hogar. ¿No crees que es peor tener dudas? La verdad puede doler, pero al menos es la verdad. ¿No deberíamos ser valientes juntos? Ana lo miraba fijamente, como si tuviera la determinación del mundo. Miguel asintió lentamente, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a aflojarse. Pero antes de que pudiera analizar más, el sonido de un mensaje entrante en su teléfono le interrumpió. Era un texto de Pedro. No olvides lo que dijimos. Es tiempo de enfrentar lo que temes. Algo se encendió dentro de Miguel. La valentía no solo era para cerrar ciclos, era también para abrir otros. Vamos a averiguarlo, dijo con firmeza. Voy a hablar con Pedro tan pronto como pueda. Mientras Ana sonreía, una oleada de determinación comenzó a formarse en el corazón de Miguel. Había un camino por recorrer, una verdad que estaba esperando ser desvelada. Y si esto marcaba una nueva etapa en su vida, la estación estaba llena de vida, pero Miguel sentía que dentro de él había un reto mayor. La revelación probablemente traería dolor, pero también sanación. Estaba en el umbral de un nuevo capítulo, algo que ninguna carta podría contener. Y en ese momento, con el viento soplando suavemente a su alrededor, supo que estaba listo para lo que viniera. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, agradeció a su hermana, mientras ambos se levantaban. Justo cuando estaban a punto de marcharse, Ana sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contéstalo, le dijo Miguel, intrigado. Pero lo que escucharon al otro lado sería solo el comienzo. La llamada resonó en el aire, un eco de incertidumbre. Miguel miró a Ana, que fruncía el ceño.
¿Y si es algo urgente?, preguntó. Contesta, tal vez sea Pedro. Con un nudo en la garganta, Miguel tomó el teléfono y presionó el botón. «Hola», preguntó, la voz todavía temblorosa. La respuesta del otro lado fue clara, pero confusa. «Miguel, soy yo, Pedro. No tengo mucho tiempo. Déjame que te explique». El corazón de Miguel dio un vuelco. No solo estaba en la estación, sino que también estaba a un paso de una revelación que cambiaría sus vidas. «¿Qué sucede, Pedro?», inquirió, sintiendo la presión de su voz. «Es sobre lo que me pasó. Mi caída no fue accidental. He estado investigando algunas cosas que conectan a nuestras familias, y hay más de lo que imaginamos. No he tenido valor para hablarlo antes, pero necesito que vengas, que hablemos cara a cara». «Estoy en el hospital», dijo Pedro, la urgencia palpable en cada palabra. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Voy ahora mismo», aseguró, su determinación renovada. Colgó y se volvió hacia Ana. «Es sobre el pasado, y creo que puede cambiar cómo vemos a nuestra familia», Ana asintió, entendiendo la magnitud de lo que estaban por enfrentar. «Voy contigo», afirmó, la decisión firme en su mirada. Al llegar al hospital, el aire estaba impregnado de desinfección, y el bullicio habitual había sido reemplazado por murmullos y el sonido de pasos veloces. Cuando entraron a la habitación de Pedro, verlo descansando en la cama fue un alivio y un motivo de preocupación. «Pedro», dijo Miguel, acercándose. «¿Qué pasó? ¿Qué descubriste?». Pedro intentó sonreír, pero la mueca de dolor era evidente. «Hay secretos en nuestras familias, cosas que han permanecido en la oscuridad. Te prometo que los tamales que disfruta tu madre no son solo un símbolo de nuestro hogar, hay una historia más profunda que debemos descubrir y que nos involucra a todos». La angustia y la curiosidad explotaron en el pecho de Miguel. «¿Qué historia, Pedro? ¿Por qué este secreto es tan importante?». Con un susurro, Pedro comenzó a relatar. «Los barrios, las familias unidas, todo está entrelazado de maneras que jamás imaginé. Hoy, mientras estaba en el suelo, pensé en todo esto. Algunos miembros de nuestra familia se conocen, se han reunido en lo oculto, y hay disputas de dinero y poder que nos amenazan a todos. Tu abuelo y el abuelo de Luisa estaban en esto». Miguel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Quería gritar, «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Pero el tiempo era crucial. «Pedro, ¿qué debemos hacer?». «Debemos unir fuerzas y buscar la verdad. Tu madre necesita saberlo, hay más en riesgo que solo nosotros tres. Todo lo que ella representa también está en juego. Los tamales son solo el comienzo, la comunidad necesita saberlo», urgió Pedro mientras relataba. Miguel comprendió que todo lo que había vivido con su madre no era un simple hecho aislado. Los tamales, el amor, la familia, todo estaba conectado. La vida en su comunidad estaba por encima de las promesas de éxito de Luisa. Miguel respiró hondo, estaba decidido a proteger todo lo que amaba. «Te prometo que haremos lo correcto», declaró Miguel, cargando el peso de sus decisiones. «Hablaremos con mamá y con los demás. Esto no puede continuar en secreto». Ana le dio un apoyo silencioso, y juntos, decidieron que enfrentarían a Luisa, su tía, y la historia detrás de su familia. Miguel jamás había sentido tanto miedo y a la vez tanto amor. Sabía que el camino no sería fácil, pero en su interior, había una esperanza desbordante. Las historias de sus abuelos nunca se debieron perder, y él estaba listo para hacer su voz, el as bajo la manga de la familia. «Esto puede cambiarlo todo», dijo Miguel, mientras se dirigían a la puerta. A partir de ese momento sería su acción lo que definiría el futuro. Cuando salieron del hospital, el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de colores cálidos. Miguel llevó el medallón en su bolsillo, y en ese momento, entendía que había más cosas en la vida que él. Dinero y las ofertas brillantes. Lo que realmente importaba era el legado familiar, el amor que pasaba de generación en generación. Así, con la determinación renovada, Miguel y Ana se dirigieron hacia su hogar. Queridos amigos, cada historia tiene su final, pero este es solo el comienzo de un nuevo capítulo. En este caso, la verdad está a la vuelta de la esquina. No olvides suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante desenlace.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Nos vemos en la próxima aventura.